de redes sociales se salió el, el video, ¿no? Pero es importante, para que yo tenga una actitud adecuada frente a la vida, es importantísimo que yo sepa valorarme. Si yo no sé valorarme a mí, si mi valoración es muy baja, bueno, pues voy a tener un serio problema. Pero si mi valoración es muy alta, también voy a tener un serio problema, un muy, muy serio problema. Entonces, ¿qué necesito hacer? Tener una valoración adecuada, tener una valoración real, que valga la pena, una valoración que sea la que necesitamos, pero eso muchas veces no suele darse, ¿no? Entonces necesitamos empezar con esta valoración, necesitamos trabajar en esta valoración. ¿Qué otros elementos generan este proceso de la actitud? Bueno, nos estaba viendo la querida Ferchis. Ferchis nos mandó un saludo, un abrazo cordial para usted. Y bueno, este estudio abarcaba varias cosas y el primer elemento que les decíamos que abarcaba era la actitud. ¿Qué actitud tengo frente a la vida? ¿Cómo me enfrento a la vida? Y esto tiene que ver con muchísimas cosas que hacemos todos los días, ¿no? ¿Qué hacemos a diario? ¿Qué desarrollamos a diario? Y lo primero que hacemos, perdón, lo primero que nosotros hacemos es enfrentarnos a la vida con una actitud apenas nos despertamos. Mucha gente se despierta y dice 5 minutos más, ¿no? Y esa actitud no es pues una actitud ganadora. Pero no solamente es eso, no solamente es despertarse. Y aquí viene otra pequeña historia que se suele contar. Uno de los maestros de la administración, uno de los maestros de la planeación estratégica, uno de los capos de estas materias, hablaba del problema de cómo enfrentamos las cosas y él habla de la historia del jugo, ¿no? Y entonces este señor que tiene una reacción negativa tiene todo un día de problemas, entonces reacciona mal, le grita a la hija, de hecho así habla el ejemplo, este señor le grita a la hija y la hija se pone a llorar, él tiene que cambiarse de uniforme, no encuentra la ropa, empieza a tener problemas y la esposa está muy molesta con él, no le ayuda a buscar la ropa y cuando nosotros estamos queriendo buscar algo y es urgente, resulta que no lo encontramos y este señor no encontraba su ropa, ¿no? Luego encuentra la ropa, sale, la hija no se fue en el recorrido, le toca llevarle a él en el recorrido, le toca inventarse una mentira para llegar al trabajo, llega al trabajo con mentiras, el jefe no le cree del todo, los compañeros empiezan a molestarle, ¿no? Y resulta que después tiene que regresar a la casa. Y como él reaccionó mal, cuando regresa a la casa tiene inconvenientes para entrar, ¿no? Se coge y se parquea y empieza a pensar minutos que se convierten tal vez en 30, 40 minutos, una hora antes de ingresar a la casa. Cuando ingresa a la casa dice no quiero comer y le dicen tampoco te preparamos y hay una bronca tremenda en la casa durante 2, 3 días, 4 días hasta que se baje el ambiente, ¿no? Pero, ¿y qué pasa si él hubiera reaccionado de otra manera? ¿Qué pasa si él hubiera dicho, no, tranquila, mija, se te cayó el jugo, no hay ningún problema, porque no es que fue de adrede, fue un accidente? Otra cosa hubiera pasado, porque a él la esposa le hubiera dicho, ¿sabes qué? El uniforme está entalado, él se hubiera cambiado rápido, hubiera visto que su hija no estaba llorando, por lo tanto se iba en el recorrido, luego él alcanzaba a llegar temprano a su trabajo y con actitud ganadora todos le hubieran felicitado y cuando llegaba a la casa hubiera estado tranquilo y capaz que le premiaban en la noche, ¿no? Es decir, la actitud sí tiene muchos elementos súper importantes, no hay que descuidarlos, son fundamentales. Pero eso no es todo en la vida. Entonces, la primera regla tiene que ver con la actitud. Cómo yo enfrento las cosas. Entonces, si yo me levanto con quejas, seguramente estoy en el lugar inadecuado. Pero si yo me levanto y empiezo a mirar las cosas de manera positiva, inclusive voy a cambiar los neurotransmisores, voy a cambiar elementos que tengo internamente, voy a dejar de generar este mecanismo de supervivencia que se genera en el estrés, y voy a empezar a generar dopamina. La dopamina es fundamental porque es la que aparece con la felicidad, ¿no? Cuando nosotros sonreímos, cuando estamos alegres, cuando nos sentimos bien, es pura dopamina. Cuando usted abraza y besa al amor de su vida, pura dopamina. Entonces, a tomar en cuenta que eso lo podemos crear nosotros. No debemos depender de otros. Entonces, la actitud sí es importante, ¿no? Y entonces, dentro de la actitud, el primer gran elemento, hablábamos de la autoestima. Y ya contamos de la historia del reloj. Y se nos fue la transmisión en vivo por algún motivo, no tengo la menor idea. Luego, después hay que entender
que esta autovaloración también tiene otros elementos, ¿no? Mi valoración puede tener un elemento de plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es un plus que le das a tu valor. O sea, tú vales esto, pero le puedes poner un plus. Vamos a suponer en una casa. Yo tengo una casa que está alejada, pero resulta que cerca de mi casa hay alguna cosa importante que se crea y eso genera una vía. Entonces, ahí hay una plusvalía que va a haber para mi casa porque esa vía, yo no tengo nada que ver con esa vía, pero se creó y me dio muchísimo valor a mi casa. ¿Sí? Esa es la plusvalía. Lo mismo pasa en la gente. ¿Qué estoy haciendo para yo tener plusvalía? ¿Qué estoy haciendo para tener en mi vida plusvalía? Para tener un valor plus ante las cosas. ¿Sí? ¿Qué hago? Y bueno, pues ahí hay que preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para tener plusvalía? Hay gente que se prepara, hay gente que se educa, hay gente que está dando algunos factores adicionales y eso tiene muchísimo que ver con la plusvalía. Pues sí, entonces podemos cambiar, claro que podemos cambiar. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo estoy viejo para estudiar. ¿Qué edad tienes? 35 años, ya estoy viejo para estudiar. ¿Cómo es eso? No tenemos que descuidarnos del aprender, del desarrollarnos, del crear, de hacer cosas nuevas, de mejorar. Tania Yepes nos dice, excelente tema magíster. Hace un ratito en la otra transmisión nos estaba saludando Ferchis. Mi querida Ferchis, un abrazo gigante. A Tañita también, un abrazo súper cordial. Un abrazo gigante para usted. Entonces, aparte de la plusvalía, nosotros debemos recordar que cuando nacemos, todos nacemos prácticamente iguales, ¿no es cierto? Es el mismo hardware, ¿sí? 2 ojos, una nariz, una boca, a veces no siempre es igual, pero más o menos el promedio es así, somos parecidos, ¿no? Hay unas máquinas más bonitas y otras no tan bonitas, pero es la misma máquina. Todo lo que usted le ponga por dentro es otra historia, ¿no? Entonces aquí tiene que ver con temas de salud. ¿Qué hace usted por usted mismo, no es cierto? Es decir, levantarse en la mañana, salir, trotar, hacer algo de ejercicios, alimentarse de manera un poco más adecuada, tener cuidados con la alimentación. A veces abusamos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? No nos alimentamos bien, eso hay que tener cuidado. Leemos, no leemos, cuánto de tecnología le estamos metiendo a la cabeza, qué estamos aprendiendo, qué estamos desarrollándonos. Todo eso es importantísimo para generar esto de la plusvalía, ¿sí? Cuando ponemos ese plus, estamos haciendo una transformación, pero el plus no solamente es cualquier cosa que le meta a la cabeza, que sí está, ¿no? A la cabeza y al cuerpo, sí está. Pero la plusvalía tiene que ver con algo aún mucho más importante, fundamental diría yo, ¿no? Esta plusvalía tiene que ver con algo que se llama propósito, ¿sí? Cuando yo doy clases de marketing suelo decir que hay el valor, la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor es algo que yo ofrezco y que está por encima de los otros competidores y ya no me hace un diferenciador, ya no me genera un diferenciador, sino que me hace estar pero por encima cualquier cantidad de veces y eso es algo súper importante. En la vida personal también hay que tener una propuesta de valor, solamente que en la vida personal la propuesta de valor está atada a un propósito. Ahora, ¿qué es el propósito? Eso es una buena pregunta. El propósito es algo transversal al ser humano, es decir, el ser humano se divide en cuerpo, mente, alma y espíritu, 4 elementos, ¿no es cierto? Cuando yo hago algo que trascienda esos 4 elementos de manera global, estoy haciendo un propósito en la vida. Ahí estoy desarrollando un propósito. Entonces, es importante que yo tenga un propósito y que trabaje en pos de este propósito. Algo que pueda transformar la vida de otros, no solamente la mía. Que deje de ser egoísta. Y como les decía, hay que tener mucha autovaloración. Pero el ser humano vale solamente en el reflejo hacia los otros. Es decir, quienes ponen la calificación de uno tienen que ser obligatoriamente los otros. Es decir, en cuanto yo sirvo a los demás, ahí tiene mi valor mayor peso. Mientras yo no sirvo a los demás, no tiene peso esa valoración. Les explico de otra manera, ¿no? Resulta que había alguien en materia sobre algo, ¿sí? Es una persona que sabe mucho de matemáticas, pero cuando yo le pido que me ayude a aprender, no sé, alguna cosa, trigonometría, cualquier cosa de esas, esa persona dice no porque estoy ocupado. Sabe mucho de eso,
pero no le gusta ayudar y entonces su autovaloración empieza a bajar porque no está al servicio de los demás. Acuérdese, siempre el servicio a los demás genera el crecimiento de la autovaloración y bueno, pues la propuesta de valor que tiene que ver en el ser humano con el propósito. Esto le agrega verdadero valor a la persona. Y aquí viene otro tema importante cuando nosotros hablamos de para crecer, ¿qué debemos hacer? Y mucha gente se refleja mucho en las cosas negativas y aquí les explico algo, ¿no? Resulta que un chico llega con muy buenas notas, llega con, no sé, 10 en una materia, no sé cualquiera, puede ser música, llega con 10 en música, pero llega con 5 en matemáticas. Entonces, cuando usted ve esa libreta, usted como padre de familia, ¿qué hace? Bueno, pues va a conversar con el chico y le va a decir que tiene que mejorar y de pronto, como tiene 5 en matemáticas, ¿qué hace? Le pone profesor privado de matemáticas, ¿no es cierto? Lo cual es del común. Bueno, para eso hay un estudio que hizo Galos y Galos, es una consultora que hace encuestas a nivel mundial y ellos hicieron una encuesta en 28 países y encontraron que la respuesta era que los papás, la gran mayoría de papás, iban a hablar con sus hijos, iban a presionarles e iban a preocuparse de que se recupere en esa materia, lo cual no está mal. Pero la pregunta es, ¿será que eso es lo verdaderamente adecuado? Nosotros tenemos un sistema educativo que ha fracasado por muchísimas cosas, sobre todo porque hay dos motivos fundamentales. La primera, no hacemos caso a las fortalezas que tiene la gente, ¿sí? Porque tenía 10 en música. ¿Y por qué no le pongo profesor de música también? Esa es su fortaleza, eso le encanta hacer, eso ama a él, eso va a aprender de mejor manera y de pronto le puede generar algo súper importante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no le damos la posibilidad de que estudie música? De que aprenda a tocar instrumentos musicales, de que aprenda a cantar, de que aprenda ese elemento. Es importante. Pero nos dedicamos a la que es su debilidad. Paito Ferchis nos dice, así es, hay que fomentar las habilidades que tienen, pero de ley, Paito Ferchis, así es, totalmente. Hay que fomentar las habilidades que tienen, aun cuando a veces como padres nosotros nos encontramos en diatribas, porque estamos fomentando las fortalezas que tienen, las habilidades, esto que se llama técnicamente dones. Estamos fortaleciendo los dones, pero cuando están mal en algunas cosas, nosotros tratamos de reducir el tiempo de esos dones. Ahí es la diatriba, la complicación que tenemos en la sociedad, ¿no? Es una sociedad muy compleja que nos ha impuesto algunos elementos de educación, por ejemplo. Entonces, esta educación se fortalece en los temas que son más difíciles y que a alguien se le ocurrió que son los más importantes, pero no en el global, por un lado. Y por otro lado, tampoco es que tenemos los mejores profesores del mundo. Hay muchísimos profesores y pocos maestros. Muy pocos los que se dedican a crear muchos insumos y que sean totalmente digeribles para la gente, ¿no? Yo estaba teniendo problemas con uno de mis hijos en una materia que era matemáticas, tenía un buen profesor, le estaba yendo no tan bien, no es que le estaba yendo mal, pero no le iba tan bien y yo estaba preocupado por eso. Resulta que aparece otra profesora ahora y resulta que está con 10 en matemáticas, ¿no? Entonces yo me pongo a revisar qué es lo que marcó la diferencia y en realidad la diferencia la está marcando solamente la profesora, es el mismo intelecto y esta profesora les está dando mucha mayor materia y entonces empieza a dejar de ser profesora y empieza a convertirse en maestra. Ahí hay un gran diferenciador, ¿no? Y esto es para todo en la vida. Los mejores maestros deberían estar en pre-kinder, en kinder, desarrollando a los chicos muchísimos potenciales. Nairobi nos saluda, saludos, buen tema, muchísimas gracias mi querida Nairobi, un saludo cordial para ustedes, espero que se encuentren muy bien en todos los aspectos de la vida. Entonces, enfoquémonos también en las fortalezas de los chicos, enfoquémonos en las fortalezas nuestras, enfoquémonos en las fortalezas de cada uno de las personas. ¿Qué podemos hacer para mejorar estas fortalezas? Y hay que prepararse, ¿no es cierto? Ese es un elemento importante. Cuando nosotros exigimos fortalezas que se consideran básicas, pero no necesariamente son reales en la vida moderna, bueno, pues empezamos a tener problemas. ¿Y esto por qué se da? Vuelvo a repetir, porque tenemos nosotros un montón de ministros
que realmente están llenos de ego, ¿no? Un montón de representantes del país que son llenos de ego y a veces no saben ni dónde están parados. Estos señores cuyo ego, bueno, no técnicamente en psicología no se llama así, pero lo que conocemos normalmente como ego, la mayoría de gente que tiene este ego grande normalmente es un ego inflado, es un ego de globo. ¿Y qué pasa cuando usted a un globo solamente le pica con una aguja? Bueno, pues va a reventar. Ese ego está lleno de ignorancia. Hay falta de criterio, pero sobre todo hay falta de interés para desarrollar cosas. Y por eso nosotros deberíamos generar habilidades en nuestros hijos. ¿Qué habilidades son importantes para ahora? Bueno, pues hay habilidades tecnológicas, sin dejarles caer en las adicciones tecnológicas, pero hay habilidades tecnológicas que tienen que desarrollarse. Cecilia Arias Caiza, muy buenos días, qué buen programa, mi señor Ricardo Ortega, un lindo día. Mi querida Cecilia Arias Caiza, un abrazo cordial para usted y muy gentil por su mensaje y por la audiencia también, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos que nuestros chicos se van a enfrentar a un mundo tecnologizado, bueno, pues nosotros deberíamos darles habilidades tecnológicas. Esa es una herramienta importante. ¿Qué otra herramienta deberían tener los chicos? Bueno, pues deberíamos tener herramientas comerciales también, deberíamos saber vender, todo el mundo debería saber vender, es obligatorio, deberíamos saber algo de oratoria, aunque empiezan a aparecer otras herramientas, ¿no? Deberíamos enfrentarnos a la gran decisión que para mí fue ilógica, para mi concepto, pero ¿quién soy yo para estar criticando, no? Tenemos que enfrentarnos a la gran realidad de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se viene ahora como la cuarta revolución industrial, ¿no? Espectacular la cuarta revolución industrial. Antes las revoluciones industriales cada vez que aparecieron fueron demostrando que al principio son resistidas pero después generan mucho empleo. Pero por otro lado, acá en la vida real y en esta vida real de ahora nos encontramos que es muy poco el tiempo que vamos a tener para adaptarnos, muy poco el tiempo. Es decir, la inteligencia artificial con distintas cosas va a quitarnos de empleabilidad a muchísima gente. ¿Qué cosas van a generar pérdida de empleabilidad? Todas las actividades que sean rutinarias. Les comentaba yo en un tema de marketing, en el tema de la maestría yo tuve un profesor español que era un asesor del BBV Banco y nosotros en la maestría hicimos un ejercicio de llamar llamar al BBV Banco y bueno, pues se enfrentaba usted a un problema, ¿no? Porque ahí el tema era que tenía que usted hablarles de un problema y ellos tenían que solucionarlo. Y bueno, pues esto se demoró la solución hasta que en algún momento muchos de los alumnos fueron solucionados el problema, pero había por otro lado algunas personas que no lograron solucionar el problema. A estas se les mandó a un supervisor. Luego, al otro día, cuando usted ingresa al BBV Banco, a la parte donde se atiende las llamadas telefónicas, usted encuentra que hay 4 personas atendiendo. Un banco tan gigante como ese, ¿por qué puede atender con 4 personas? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues la mayoría ya lo hace la inteligencia artificial. Llamadas telefónicas para resolver problemas de atención al cliente, ya lo hace la inteligencia artificial, ya no lo hacen personas. Han perdido muchísima gente su empleo, solo 4 quedaron trabajando en ese sector. ¿Por qué? Porque los problemas ya más graves, la inteligencia artificial detecta un cambio drástico en el humor de la persona para derivarlo a un supervisor humano. El supervisor humano es el encargado de resolver eso de alguna manera. Pero ya estamos creciendo en inteligencia artificial hasta esos ritmos. Ojo, esos ritmos siguen evolucionando, por lo tanto nosotros vamos a tener una inteligencia artificial que va a abarcar muchísimas cosas. Y entonces, ¿cuáles son los conocimientos del futuro, las carreras del futuro? ¿Cuáles son las carreras del futuro? Bueno, pues primero Cecilia Arias Caiza nos dice, como todos los domingos, muy eficaz el programa, siga adelante, es una guía para poder iniciar un emprendimiento. Muchísimas gracias, mi querida Cecilia Arias Caiza, un abrazo cordial para ustedes de corazón, muchísimas gracias por la audiencia de corazón. Las carreras del futuro son complicadas porque ya abarcan el no tener
todos estos temas de monotonía. Todo lo que es monotonía se va a ir perdiendo. Entonces hay carreras que deberían estar relacionadas con temas de no monotonía, por un lado. Y por otro lado, lo que se viene como algo fuerte es el tema del cooperativismo. ¿Qué es este tema del cooperativismo? Todo lo que en Ecuador se conoce como economía popular y solidaria, que en otros países no se llama así. Acá en Ecuador nomás se llama economía popular y solidaria. En otros países se llama economía social y solidaria. Y hay grandes ejemplos. Incluso acá en Ecuador hay un ejemplo espectacular, pero en otros países hay ejemplos súper interesantes. Argentina, cuando se enfrenta al tema del corralito, un tema que fue devastador para ellos, una economía que se reventó por muchísimas cosas, entre esas porque tuvieron una visión de un economista que estuvo a cargo del Ministerio de Economía, que no fue la adecuada, ¿no? Eso generó muchísima pobreza. Y esta pobreza se la enfrentó mediante la economía social y solidaria. ¿Cómo? Generando grupos de compra, por ejemplo, ¿no? Generando grupos que permitían que los productores se encuentren directamente con el consumidor. Ese es un elemento fundamental a trabajar. Y esto hay que trabajarlo a nivel de todo Ecuador, pero sobre todo hay que trabajarlo acá en el cantón. Hay que hacer grandes trabajos frente a eso. Ya se vendrán próximas noticias al respecto de eso. Vamos a hacer unas cositas bien interesantes para acercar a los productores directamente a los consumidores. Y ahí se viene lo que también comentaba en alguno de los programas, dónde está el foco de atención de cada uno de los cantones o del país, ¿no es cierto? Y decíamos, ¿no? Un productor de papas, por ejemplo, resulta que produce el quintal de papas, lo logra vender en $22 y tiene una ganancia de, no sé, de 7, 8, $10. Ese día tenía los datos cuando les estaba comentando. Y resulta que gana, pongámosle los $10 que gane, que sea la ganancia en 6 meses de trabajo, ¿no? Y resulta que se va a un restaurante y esas mismas papas las vendo como papas fritas y resulta que ya tiene una ganancia superior. Y si no es solamente un simple restaurante, ¿y qué tal si es un Kentucky Fried Chicken? Ya no vende simplemente papas, ¿no? Vende Kentucky Fried Chicken, vende otra cosa. Su propuesta de valor es superior y por lo tanto el valor de ganancia sobre la misma cantidad de papas es muy, muy superior. ¿Y qué pasa si yo hago papas precocidas y las exporto? ¿Y qué pasa si hago chips y los exporto? ¿Y qué pasa si tengo una marca superior? ¿Y por qué no trabajamos en marca entonces? Si el elemento más importante es la marca, si el elemento más importante es la ingeniería, el cerebro de desarrollo empresarial, ¿por qué no trabajamos en eso? ¿Por qué nos dedicamos a tratar de subsistir con cosas pequeñas? Bueno, es simple. Ahí viene lo que les decía, ¿no? El plus, el valor que nos damos. No nos estamos preparando en eso. Entonces nosotros deberíamos tener esas herramientas como parte de los pilares de nuestra educación. Pero eso, bueno, muchas veces no les conviene a muchos, ¿no? No nos hace conveniencia para todos. Deberíamos también enfocarnos en conocimientos de política. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no importa quién gane, si es de izquierda, de derecha, igual con que yo trabaje, yo voy a generar mis ingresos. Sí es cierto por un lado eso, pero por otro no es tan cierto. Porque los gobiernos son los que generan las políticas públicas y muchas veces esas políticas son inadecuadas. Ahora mismo están diciendo que se van a vender varias de las empresas públicas. Habrá que ver si eso es adecuado o no es adecuado. Y alguien me podría decir, lo que pasa es que tenemos un gobierno que es obeso, ¿no? Un sector público que es obeso. Bueno, pues entonces póngale a trabajar en que esa obesidad se convierta en músculo y no le haga problemas y no le haga un tema de operación, porque no le va a dar resultados, ¿no? Empecemos a trabajar en volver un gobierno eficiente, volver a un sector burocrático eficiente. Lo primero que deberíamos hacer en vez de vender esas cosas es recuperar dineros de la corrupción. Por ahí creo que debería estar el foco. Entonces nosotros deberíamos enfocarnos en algunos elementos. Ahora, lo que les decía, ¿no? Otro problema en la educación es que no se les inspira a los jóvenes a profesionalizarse. Hay un dato que me llamó mucho la atención y que me dejó súper impactado. Nosotros venimos de un tema del feriado bancario, muchísima gente salió del Ecuador y hubieron muchos chicos
que se criaron con los abuelos o con los bisabuelos. Eso fue un problema serio de la sociedad. Y ahora se viene un problema mucho más serio, porque estamos hablando de que la generación que ahora tiene 17, 16, 15, 14 años, toda esa generación no está pensando en apostarle al país, porque nosotros estamos haciendo las cosas muy mal, y me involucro en esto, me incluyo en esto, ¿no? No estamos haciendo las cosas bien. Y la gente está pensando en otras cosas. Los chicos de esas edades, recién tuve un curso de liderazgo juvenil, fue muy interesante, un curso que no tuvo ningún costo, fue el plus que se da a la gente, ¿no? La idea es que empecemos a generar otros criterios. Entonces se les dio gratis un curso acá a la gente, vía online, así que hubo gente de distintos lugares del país. Pero, ¿cuál es el tema a lo que yo quería llegar? Un tema alarmante para mí. Muchísima gente de esta edad, entre 17, 16, 15, 14 años, lo que tiene previsto es salir del país, irse a estudiar a otro lado y no regresar. ¿Y en nuestro país qué estamos haciendo? Nosotros no estamos heredando el país, ni siquiera que recibimos. Y aun cuando lo recibimos mal, no lo estamos recibiendo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las empresas privadas en Venezuela eran más eficientes y eficaces en su tiempo, generaban buenas plazas de empleo. Cuando el gobierno se agarró las empresas, esas las llevó a la quiebra. Eso es verdad, por un lado, ¿no? Cierto es, mi querida Nairobi es venezolana, así que conoce bien de lo que está hablando, ¿no? O sea, no es que está hablando lo que ha leído en algún libro cualquiera, no. Nos está hablando de la vida real y nos está hablando de su crisis cuando le tocó migrar. A ella le tocó salir de su Venezuela natal y le tocó venir a vivir acá a Ecuador y bueno, pues solo ella sabe todas las penurias que tuvo que vivir, ¿no es cierto? Entonces, sí es por un lado es cierto eso. Sin embargo, por otro lado, hay mecanismos en los que el gobierno como tal no debería meter la mano. Las empresas podrían ser estatales y podrían ser productivas sin que el gobierno meta mano, por un lado. Por otro lado, ¿y por qué no hacemos cooperativas de estas empresas? Sí, cooperativas de, no sé, hagamos una empresa como una especie de cooperativa donde es democrático el proceso de elección de las autoridades, por ejemplo. ¿Sí? No tanto como las cooperativas de ahorro y crédito que tienen su trampa, ¿no? Que ponen ahí elecciones, tienen fecha para presentarse y nadie sabe que ha sido elecciones, nadie sabe quiénes se presentaron, cómo se presentaron, por qué calificaron, por qué no calificaron. Nadie tiene la menor idea de eso y después llega a ser presidente de esa cooperativa alguien que de pronto no está ni preparado, ¿no? Para eso hay carreras, por ejemplo, en el Instituto General Rumiñahui hay la carrera de Economía Popular y Solidaria, dura un año y realmente rompe todos los paradigmas de las ideas que se tienen sobre economía popular y solidaria y explica cómo se deberían hacer las cosas bien hechas, ¿no? Que es el ideal. Entonces, al tomar en cuenta todos estos elementos para el desarrollo de nuestra gente, estaríamos cambiando las cosas. Y ahí sí es cierto lo que dice este estudio de Harvard, de la actitud tiene mucho que ver. Pero esa actitud diferente, ¿no? Esa actitud donde dice, quiero bajar de peso, me levanto más temprano, me pongo a correr. Me levanto más temprano, me pongo a hacer ejercicios. Me cuido en la comida, no como todo lo que sea, ¿no? Quiero ser una persona más inteligente, empiezo a leer más. Quiero ser una persona más interesante, empiezo a generar más conocimiento, más criterio y a vivir más cosas. Quiero ser una persona exitosa, bueno, pues empiezo a generar, por ejemplo, un objetivo claro. Si ni siquiera tengo un objetivo claro, ¿cómo puedo ser exitoso? Acuérdese que el éxito es el alcanzar los objetivos que usted se plantea. Eso es éxito. No es ser millonario, por si acaso. Alguien me vaya a decir, me vaya a mandar un mensaje. Oiga, profe, usted no es millonario, ¿cómo puede hablar de éxito? Porque para mí el éxito no es ser millonario. Y como no es ese el éxito, yo no tengo problema en hablar de éxito, porque las cosas que me he planteado, yo sí las he alcanzado. Entonces, ahí el mensaje es para ustedes, les dejo un pequeño criterio de algunas cosas con respecto a lo que se puede hacer para alcanzar el éxito. Plantéese un éxito a mediano plazo, no a corto plazo. Plantéese un éxito a mediano plazo, que sea alcanzable, que sea real, como las visiones, como suelo decir en las visiones. Y para los que quieran,
cómo plantearse una visión, por favor me mandan un mensaje y yo les mando el link. Hay un capítulo de mi libro, está colgado en el internet, totalmente gratis, para que se planteen una visión personal. Plantees esa visión, empiece a caminar hacia esa visión. Cuando ya la llegue, usted tiene ya su primer éxito. Entonces, desarrolle esos elementos. Bueno, pues esto es Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, o esto fue Hablemos de Negocios con Ricardo Ortega, el programa de capacitación, liderazgo, emprendimiento y empresas por la 88.9 JM Radio Maestra. Los contactos al 2316699, solo para WhatsApp, mensajes 099-8498-852, 099-8498-852. Les dejo con mucha motivación, con alegría, con la energía y la música del Patito Fonseca. Ya mismo se viene para acá el Pato, ¿no? Hernández Nairobi, regálenme el link. Hoy le envío el link. Ya mismo le envío el link, mi querida Nairobi, y le mando un abrazo fraternal. A todos y cada uno de ustedes, gracias por su amable audiencia.